Más bien continuamos con nuestra serie el día de hoy. La vida con Dios y el camino con Cristo afecta absolutamente cada área de nuestra vida. La vida con Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida. Comúnmente algunos de nosotros creemos que a Dios solo le interesa el alma o el espíritu o lo de adentro. Pero para Dios, a Cristo le interesa no solamente tu alma, no solamente tu espíritu, sino tú como persona completa. Es decir, Jesucristo, cuando leemos los evangelios, entendemos que no solamente vino a amar espíritus o amar almas, vino a amar gente, vino a amar personas completas, personas. Entonces, en esta serie, una cosa que recordamos primordialmente es que nuestra vida espiritual permea todo lo que hacemos, y una de esas cosas que hacemos es la manera en la que gastamos el dinero, en la que vivimos en este país, en lo que buscamos, en las prioridades. Y entonces entendemos que a Dios no solamente le interesa tu alma y tu espíritu, sino le interesa toda tu persona. Dile a la persona junto a ti, dile: a Dios le interesa todo yo. Todo yo, no nada más mi espíritu y no nada más mi alma. A Dios le interesa todo tú. Es por eso que cuando planeamos series de predicaciones como esta, oramos y buscamos sabiduría de Dios para que las series toquen el pulso de la congregación. Para que sí, podremos hablar de algún tipo de profecía que no entendemos, pero queremos hablar de lo que sucede en nuestra comunidad y lo que creemos que Dios está haciendo entre nosotros. Y una de esas, como dije anteriormente, es el manejo de lo que Dios nos ha dado. Y de hecho la serie le hemos titulado, ¿cómo se llama la serie? Me lo has dado todo. Pastor Jorge decía la semana pasada, no sé cuántos de nosotros con un corazón en paz y una mente tranquila pudiéramos hoy decir: Señor, me lo has dado todo. Quizá algunos pudiéramos decir: Señor, me lo has dado casi todo. Todavía no termino de pagar mi casa. Señor, me lo has dado casi todo, porque el carro de mis sueños casi que lo veo ahí, pero no lo tengo. Señor, me has dado todo, pero el trabajo en el que estoy es casi que sí me gusta y casi que no me gusta. Señor, me has dado a una familia que casi amo todos los días, pero un esposo que casi quiero matar. Entonces, Señor, me lo has dado todo. Y este concepto nos llama a poder decirle a Dios: en verdad, Señor, me lo has dado todo. ¿Qué quieres que haga con lo que tú me has dado, Señor? Entender que Dios es, ¿cuál es la palabra clave que estamos utilizando en esa serie? Proveedor. Vas a escuchar esta palabra una y otra vez hasta que te canses. Proveedor. Dios es proveedor. ¿Por qué? Porque Dios ve hacia adelante lo que va a suceder y prepara a su pueblo para lo que va a enfrentar. Dios intersecte persona, tiempo, momento, lugar para llevar a cabo el propósito de Dios. Esta serie comenzó con una historia completamente rara que es Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo, que le lleve al monte y que lo sacrifique, que lo mate en honor a Dios. Qué historia tan más rara. Qué historia tan más rara que Dios le pida a un sirviente, a una persona de él, que sacrifique a su hijo. Pero ¿qué sucede? Al momento del sacrificio, ¡voilà!, aparece el animal que Dios ya tenía en mente que tenía que sacrificar. Dios provee. Entonces hemos dicho que el decir Dios provee y Dios proveerá es prácticamente lo mismo, porque provee significa que ve más adelante de lo que viene y está preparando lo que va a suceder para su pueblo. También hemos visto cómo la mayoría de nosotros entendemos el concepto de provisión como con nuestro salario o nuestra semana, o si te pagan una vez al mes, o si vives por comisión. Lo que recibes por tu trabajo es la manera que muchos entendemos que es la provisión de Dios y cómo manejamos esta provisión. La semana pasada el pastor Jorge hablaba de algo que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo diferenciar entre
lo que necesito y lo que quiero. Si alguna vez has hablado con tu esposo o con tu esposa de necesidades y no necesidades, es una lucha importante. Porque yo sí necesito salir a comer una vez a la semana. No, pero no es necesario. Cuando ofrecemos el curso de finanzas, me acuerdo que mi hermano Octavio decía, estábamos en la parte en donde tenemos que ahorrar, y la persona del curso decía, si ves un restaurante, solo lo vas a ver por fuera. Porque estás ahorrando, estás disciplinándote. Y decía mi hermano, nosotros también estamos llenos como el restaurante, pero llenos de hambre. O sea, pasamos y huele tan rico, pero decimos, estamos camino a la meta que queremos lograr y esa meta requiere disciplina. Entonces, esta parte que el pastor hablaba de necesidades, nos invitaba a hablar con la familia, a incluir a la familia, de ver qué necesitamos. Y es un ejercicio increíble. Increíble porque Dios en su gracia, todos entendemos que tenemos más de lo que necesitamos, ¿eh? Todos. Es decir, este tema de necesidad puede llegar hasta abajo y decir, pues carro, mejor patineta. No. Es ver bajo la gracia de Dios qué nos ha dado y qué necesitamos para comprender lo que Dios nos ha dado y cómo utilizarlo. Para muchos de nosotros, este es el primer punto que quiero invitarte a reflexionar, es que yo me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros, la ayuda que nos ha dado la iglesia en nuestro camino como cristianos sobre el dinero, yo te aseguro que tiene que ver principalmente en lo importante que es esta canasta, la canasta del diezmo o de las ofrendas. Yo te aseguro, porque hemos platicado con muchos de nosotros de este tema, que la mayoría de nosotros en nuestro trasfondo evangélico, cristiano, espiritual, como lo quieras llamar, hemos sido personas que se nos dice, tienes que dar a la iglesia, tienes que dar, y a veces el 10%, y a veces tienes que ofrendar, en casos extremos a no tan extremos. Yo he platicado la historia cuando estaba en México de gente que iba a una iglesia y que los pastores le decían que tenían que ofrendar sus carros, sus casas, y era una locura. Y entonces de esa iglesia caía polvito de oro y la gente decía, es que es el polvo de Dios que me está bendiciendo. Bueno, tan bizarro como eso o no tan bizarro, la realidad es que muchos de nosotros se nos ha enseñado cómo utilizar el 10%, pero no el 90%. Si parecía que a la iglesia le preocupa más tu 10 que tu 90. En vida abundante nos preocupa tu 90, más bien tu 100. Y tu 10 o tu 20 o tu 30 o tu 40, lo que quieras dar, es parte del corazón que queremos cultivar como iglesia. Pero nos preocupa y nos atiende que juntos crezcamos en este tema, porque sabemos que muchos de nosotros vinimos a un país de oportunidades en donde le llamamos que es un sueño poder vivir aquí. Aquí podemos, si te hace falta dinero, puedes buscar un cuarto, quinto trabajo de noche y lo logras. Y sale ese extra. De hecho, en el Antiguo Testamento hay distintas historias sobre lo importante que es estar preparado, desde antes de que sucedan las cosas. Y hay historia tras historia en donde podemos encontrar que Dios utiliza gente para decirle muchas veces, quizá a los líderes, esto viene. ¿Quién recuerda la historia de Josué? Va con Faraón y le dice, hey, viene hambruna, viene esto, prepárense. Sí, estás loco, prepárense. Y sucede y dice Faraón, háganle caso a Josué, sí sabe lo que está diciendo, prepárense. Bueno, así hay muchas historias. En el Nuevo Testamento, Lucas habla, por ejemplo, de si vas a construir una casa, aquellos que están en construcción, en concreto, mi suegro tiene un negocio de concreto. Y siempre dice, lo más caro en la casa es la fundación, bueno, dicen fundación, los cimientos, the foundation. Y ya que está eso, construye lo que tú quieras. Pero si abajo no está firme, bueno, si de por sí aquí las casas se las lleva el aire. Yo cuando llegué a Estados Unidos,
no sabía que las casas eran de cartón. Entonces con mi taladro quería poner un cuadro y se me iba todo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque aquí las casas son solamente el cimiento. En México y seguramente en tus países de origen somos expertos en construir con castillos de concreto, con varillas hacia arriba, no hacia allá. Y la gente aquí va y dice, wow, wow. Y ese tema, Lucas dice, si vas a construir algo, construye en tierra ¿qué? Firme. Y utiliza la analogía de la arena. Nadie va a construir algo sobre la arena que se mueve y que hoy está aquí y mañana se la lleva el viento. Entonces, hermano, hermana, este concepto de estar preparado es un concepto completamente bíblico. Completamente bíblico, el saber que tenemos que estar prevenidos pensando un paso más adelante. Las escrituras también nos hablan de las tormentas como una metáfora tanto para la vida espiritual como la vida física, ¿cierto? En la escritura encontramos historias de tormentas. ¿Qué es la tormenta? Hace rato cantábamos que Dios tiene poder sobre todo. Entonces, las tormentas son aquellos momentos en donde Dios sabe que las cosas se ponen difíciles y vamos a requerir de algún tipo de ayuda. ¿Quién disfrutó ayer de la lluvia? Si yo te pregunto a alguien que trabaja en construcción, le dice, yo tenía que trabajar, no disfruté tanto porque tenía que chambear. Mis hermanos, y he compartido esto antes, los que trabajan en roofing, les digo, llevo 3 años pagando mi deducible del carro porque graniza y se me hace cachitos. Y me dicen, hermano, nosotros oramos para que granice machín. Entonces somos al revés, hermano, porque si no, cuando graniza, ahí le da el trabajo. Y sí es cierto, uno ora por protección y el otro ora, pues esto me va a traer a mí. Y así es las tormentas de la vida. Pero mira, quiero decirte que hay básicamente 2 clases de tormentas. La primera es como las películas. En las películas, cuando uno ve que está lloviendo, ¿qué es? Los bomberos desde un lado echando lluvia, o puede ser algo ficticio en la computadora. Son tormentas creadas por el hombre. Entonces, la primera clase de tormentas son tormentas que tú y yo creamos en nuestra vida. Tú y yo, hermanos, somos capaces de crear tormentas. ¿Cuántos de nosotros no hemos creado una tormenta en nuestra vida? En ocasiones nuestras malas decisiones, nuestra falta de consultar con Dios lo que debo hacer, en ocasiones muchas veces quizá un pecado en el que estoy, que sé que estoy, que no le digo a nadie que estoy, que sé que me va a traer problemas, termina creando una tormenta, a veces no solamente para mí, sino para mi esposa, para mis hijos, para mi comunidad, para mi iglesia. Hay tormentas que pueden nada que ver con los demás, pero sí conmigo. Muchas veces, no solamente en la vida de los demás, pero en la vida de los que más queremos. Imagínate esta idea de crear tormentas en la vida de la gente que amas, consciente o inconscientemente. Hay tormentas en el trabajo en donde no hacemos lo que debemos hacer, no llegamos a tiempo, no trabajamos como debemos y nos corren, y la culpa es ¿de quién? Del patrón. Esta tormenta te la buscaste tú, mijo. Esa responsabilidad de ser quien debe ser tiene parte en tu tormenta. Ahora bien, hay tormentas en nuestra salud, de la que tú y yo somos parte. Si llevas 40 años sin cuidar lo que comes, te va a costar más de 40 días bajarle a los triglicéridos y a la glucosa y a lo que no entiendo. Es decir, hay tormentas en la salud que también creamos nosotros. Todas estas son tormentas hechas por la mano humana. Y de esas es fácil entenderlas y fácil saber, aunque a veces es difícil aceptarlas porque así las manejamos.
El otro tipo de tormentas son las que son 100% ajenas a mis decisiones y a mi voluntad, como la de ayer. ¿Qué crees? Tú no hiciste nada para que lloviera tan rico en Lubbock. No moviste un dedo para que lloviera ayer. Ni bailaste en la danza de la lluvia para que cayera la lluvia. Y no hay nada que puedas hacer para que llueva. Bueno, la oración. Pero no eres tú quien trae esa tormenta. Y hay situaciones que tampoco es Dios quien las trae, pero hay situaciones y momentos de nuestra vida que enfrentamos y que muchas veces no tienen explicación. Hay tormentas que tú y yo enfrentamos, que vamos a enfrentar, que no tienen ninguna explicación. Hay tormentas como estas de salud que tú no te buscaste. Hay diagnósticos que llegan con el doctor que no tienen nada que ver con tu salud, con lo que comías, con lo que no comías. Y dices, ¿cómo me llegó esta enfermedad? Hay diagnósticos que llegan a gente querida en nuestros países de origen que no tienen nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Y es una tormenta que de pronto llega a la vida. Hay accidentes, por ejemplo, de autos, en donde una persona va conduciendo bien y un borracho llega, le pega y cambia la vida de esa persona por completo. Y esa persona simplemente estaba manejando y estaba siguiendo las leyes de tránsito y no tenía absolutamente ninguna culpa. Hay también tormentas en donde haces tu trabajo y todo va bien en la compañía y de repente dicen, ¿sabes qué? Recorte de empleados y te tocó, mano. Te tocó. Y tú puedes haber sido el número 1 y te tocó el recorte. Hay tormentas que no causamos, pero que terminan afectándonos. Y en muchas ocasiones, para un proveedor, un chubasco no debe de convertirse en una tormenta. Para el proveedor, en muchas ocasiones, un pequeño chubasco no debe de convertirse en una tormenta. El proveedor que buscamos ser es quien está preparado para las emergencias. Ahora uno dice, sí, pero ahí saldrá. Cuando pase, me las arreglo. ¿Qué sucede cuando tú no tienes la prioridad de estar preparado económicamente para lo que pasa malo? Si tú no tienes, normalmente, ¿qué vas a hacer? Endeudarte. El pastor, por eso es pastor, es sabio. Uno se endeuda con gente o con bancos. Y en Estados Unidos es muy fácil hacer eso, sobre todo con bancos. Pero la palabra de Dios dice que el deudor, ¿sabes qué es del prestamista? Esclavo. Hoy te pregunto, en un problema que hayas tenido, que pediste prestado, ¿alguna vez te has convertido en esclavo del que te prestó? Qué feo es lastimar una relación por no haber estado preparado económicamente. Yo te dije hace 2 semanas, esta serie a mí me está dando Dios cachetada tras cachetada. O sea, cuando preparo el sermón me dice, primero tú y luego tú y después lo predicas. Hace no mucho tiempo le hablé a un muy buen amigo mío y le dije, tengo muchos años con esto en el corazón. Perdóname que nunca te regresé el dinero que me diste para pagar mi renta. Y él sabe que en ese momento yo en realidad no podía, o sea, estaba con temas bien difíciles. Algunos eran mis tormentas y otras tormentas que yo no me busqué. Y entre las dos estaba lloviendo sobre mojado. Y todo este tiempo le dije, siempre he sentido esa sensación de que perdón, que me hice el desentendido. Y su corazón fue decirme, eres mi hermano. No somos de sangre, ¿eh? Pero quiero que sepas que en ningún momento esperé que me pagaras. Eso te lo regalé. Pero la verdad es que cuando en la familia prestamos, cuando entre amigos prestamos, las cosas ya no son iguales. Uno va a comer con alguien que te debe dinero y el corazón humano dice, ¿por qué pides carne si me debes?
¿O por qué siquiera estamos comiendo afuera? O pones en Facebook, se fue de vacaciones, y dice, ¿sabes con qué dinero se fue de vacaciones? Con mi dinero que le presté. Y entonces las comidas entre familia ya no son tan agradables. Si tú le debes a tu suegro Navidad y los regalos, no se sienten igual. Si te cacha que te compraste ropita nueva, no se siente igual porque primero debiste haberle pagado. Pero por eso la Biblia es tan sabia en el tema de prestar. La Biblia tiene muchos conceptos en donde te invita a, en vez de prestar, dar. Dar. Yo he conocido hermanos americanos que Dios ha bendecido grandemente, que en momentos difíciles de mi vida, como el que les platiqué, he ido y yo tengo mi plan en la cabeza. ¿Cuántos vamos en este plan? Oye, préstame tanto, te lo pago en el próximo cheque, y el que sigue y el que sigue. Y la gente que Dios ha bendecido dice, te lo voy a dar, pero no me lo pagues. Pero ¿sabes qué también? No me vuelvas a pedir. Te quiero mucho. No afectes nosotros por esto. Con mucho gusto y con mucho amor te lo doy, pero es la única vez que vienes a pedirme dinero. Ya no te voy a volver a dar, porque esto sé que te va a ayudar. Y ese principio nos ayuda a entender que el tema de prestar puede fracturar relaciones de manera profunda entre los cristianos. Entonces, el poder tener un fondo de emergencia es clave para que nosotros podamos cuidar no solamente de nuestra familia, pero de la gente con la que tenemos relaciones. Este fondo de emergencia requiere una palabra que a muchos no nos gusta, que es disciplina. Disciplina. Poder ahorrar para tener un fondo de emergencia significa que huele muy rico la pizza cuando pasas por el restaurante, pero no porque estás ahorrando. El fondo de emergencia significa que no es para los rines de la troca. Y a los que nos gustan los carros, cachetada con guante blanco de la esposa. Pero tampoco es para la nueva bolsa con la L y la B. Tampoco es para eso. Y es la disciplina. Entonces lo que uno entiende es que al ser disciplinado, Dios forja el carácter del cristiano en aprender lo que no es ser impulsivo. Yo en mi relación, Dios me ha bendecido con una mujer que me ha ayudado constantemente a crecer en ese aspecto. Yo le he dicho a mi esposa, de repente llego un fin de semana y le digo, quiero un caballo. Porque fui con mi hermano que tiene caballos y ¿sabes qué? Vamos a construir aquí un ranchito y el amor me dice, ¿estás loco? Es decir, esta impulsividad es la que cuando uno va a un centro de automóviles y se sube al carro y huele a nuevo y se le prende el foquito y el vendedor te dice, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Es la acción que dice, no, el ahorro puede esperar. Pero este ahorro es mucho más. En el curso que ofrecemos, tratamos de hacerlo cada año en la iglesia. La persona que lo hace pone este ejemplo y es un ejemplo que me parece llega al punto y dice, si tú tuvieras, digamos, una pandemia, una epidemia en donde tu hijo o un ser querido tiene una enfermedad en donde la medicina cuesta $5,000 y tienes 6 meses para conseguirla, pero no puedes pedir prestado, ¿cuántos de nosotros haríamos lo imposible por tener $5,000? Bueno, ¿quién ha vendido plasma? Sangre. Uno va ahí, te conectan. Nos ha tocado, cuando las vacas están flacas, a mí me ha tocado ir a que te pongan un cosita ahí y vendes y te dan la primera vez más y cada 2 semanas un poquito menos. ¿Está? Y quien quiera, adelante, te cheque. No hay pena en eso. Es decir, cuando uno pone prioridad de hacer algo, lo logra. Pero si para nosotros este ahorro no es prioridad, no va a suceder. Y mientras que no suceda, vas a continuar lastimando a tu familia y las relaciones que tienes. Ahora bien, ¿cómo es que dice Proverbios 21:20? En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. ¿Pero qué? El necio
hasta lo que no tiene lo gasta. ¿Sabes que hay estadísticas que en Estados Unidos la mayoría de la gente gastamos más de lo que ganamos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Con el crédito. Eso solamente es posible debiendo. Tú no puedes gastar más de lo que tienes a menos que tengas lo que no tienes. Y entonces a los humanos nos choca este tema de disciplina, pero mira, hay dos tipos de dolores en la disciplina, y esto me lo inculcó un hermano que le encanta el ejercicio, y me dice, hay el dolor de la disciplina, pesa, y el dolor del arrepentimiento también pesa. El de la disciplina pesa libras, el arrepentimiento pesa toneladas. Otra vez, dos tipos de dolor en la vida con la disciplina. El dolor de la disciplina pesa libras y el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. ¿Qué más necesitamos saber? Que es este ejercicio de estar enfocado. Le platicaba a mis hermanos hace un par de semanas, me pasó algo rarísimo en el gimnasio, pero rarísimo. El gimnasio es un lugar muy peculiar. Es un espejo del mundo de quien sufre por su cuerpo y no se quiere quitar la sudadera, con el que no puede estar más orgulloso de su cuerpo y apenas trae una camisita de tirantes. Es decir, es esta dualidad del que sufre y el que parece no sufrir, que también sufre. Entonces, estaba yo en una máquina que está así, casi dos cables detrás del uno del otro, y estaba un tipo enorme, americano. Y vi que se me quedaba viendo. Entonces, a uno a veces le da miedo que alguien tan grande se le quede viendo. Porque o le caíste mal o le caíste muy bien. Entonces, las dos son peligrosas. Entonces vi que me estaba echando el ojo. Y de repente me dice, te tengo que preguntar. Y yo pensando, ¿qué hice? ¿Cuántas veces te han chulado tu bigote el día de hoy? En inglés. Ay, brother, muchísimas gracias. Es decir, cuando un hombre te da un cumplido, yo siempre he dicho que se necesita mucho más valor para un hombre darle un cumplido a un hombre que a una mujer. Si de hombre a hombre decirte, oye, qué bien te ves, qué rico hueles, lo que sea, esos son hombres, yo digo. Y entonces me dice, oye, y ya comenzamos a platicar, dejamos ahí. Bueno, regreso a mi ejercicio y de repente este tipo se mete a su maleta, se agacha y saca una Biblia. Y se pone cuclillas y empieza a leerla en medio de todo el gimnasio, así, sin decir nada. Y yo estaba... Le tengo que preguntar. Y le digo, oye, perdón que te vuelva a interrumpir. Es la primera vez en mi vida que veo a alguien en el gimnasio leyendo la Biblia. ¿Qué lees? Me dice, ahorita estoy en los Salmos, pero leo porque en el gimnasio hay muchas distracciones. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Amo a mi esposa. Así me lo dijo, amo a mi esposa demasiado. Pero aquí hay muchas distracciones. Así que cuando tengo que descansar entre set y set, el minuto de descanso, leo. Bueno, terminamos platicando de que quiere ser pastor y que yo trabajaba y se hizo una relación de el bigote al Señor. Y lo que quiero decirte con esto es que para ahorrar es el mismo enfoque, que el mundo te va a llenar de distracciones, pero si no estás enfocado 100% en lo que tienes que hacer, no va a suceder. Pero la razón tiene que ser la correcta, y al final te voy a decir por qué no estamos hablando de acumular dinero, sino de prevenir lo que pueda suceder. Hace un par de semanas estudiamos una parte en donde Pablo habla de que él no pide por estar necesitado, pues ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Dice, yo he sido pobre, no he tenido nada, y he tenido todo porque he sido rico, pero he aprendido a estar saciado, es la palabra que me gusta. No satisfecho, saciado. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra saciado. Yo te invito a pensar en la palabra saciado
en tu vida financiera? Saciado. Es una palabra buenísima. Saciado. Ayer veníamos de unos 15 años con mi familia y mi hijo menor se quedó con un poquito de hambre y él tiene esta fascinación por comer en este momento. Y le encantan las hamburguesas con queso. Es más americano que mexicano. Y de una manera muy rara le tuve que explicar, a ver, hijo, primero quiero que sepas que con tu mamá y conmigo siempre va a haber comida. Siempre va a haber que comer. No siempre va a haber hamburguesa con queso, pero siéntete protegido. Pero también quiero decirte que también está bien tener un poquito de hambre. Quiero que acostumbres a tu cuerpo a que de repente tener hambre no está tan mal, hijo. Y ahí le eché la bola al pastor Jorge. Le dije, mira, el pastor en la iglesia dice que uno podría pasar sin comer más tiempo de lo que cree. El pastor era doctor. Entonces uno puede pasar, uno cree que se va a morir, porque me estoy muriendo de hambre. Y le dije, el cuerpo es tan sabio que a veces cuando no comes mucho y tomas agua, el cuerpo hace algo bien raro y estás más sano. Ok. ¿Cuántos de nosotros comiendo nos sentimos ya satisfechos, saciados, pero queda una pupusa en la mesa y decimos, mi amor, no me la acabo toda, mitad y mitad? ¿La compartimos? Es decir, uno ya está saciado, uno ya comió, ya está bien, pero hay algo más que se te antoja. Hermano, el tema de comer es muy asociable con el tema de gastar. Hay gente que critica el templo del Señor a los que tenemos tatuajes porque cree que el templo del Señor es solo por fuera y no por dentro. Hay gente que critica al tatuado, pero tiene colesterol y tiene sobrepeso. O sea, su templo está mal por dentro, pero bien por fuera. Es decir, la disciplina de no gastar es como la de decir, estoy saciado. Como dice Pablo, he aprendido a ya estar bien con lo que tengo. Ya para terminar, quiero invitarte a pensar por un instante en reconocer y aprender las temporadas de la vida. Y para eso quiero poner un proverbio más que muchos de nosotros conocemos. ¿Qué dice la palabra? Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano, ¿qué? Almacena provisiones. Y durante la cosecha, ¿qué? Estos proverbios son de esas cosas que el pastor no tiene mucho que agregar más que léalo. Es decir, lea las instrucciones. No es que uno diga, no, que el griego y el hebreo de hormiga. No, es la hormiga trabaja y sabe que lo va a necesitar después y lo tiene listo. La hormiga, hermano, la hormiga. ¿Cuánto más puede ser tú que Dios nos ha dicho que somos imagen y semejanza de Dios? Dios no dice eso de los animales, porque Génesis no dice que Dios creó al animal a su imagen y semejanza. Dice, al ser humano. Entonces yo te invito a reconocer las temporadas de la vida y dentro de ellas están las tormentas. Los chubascos que enfrentamos muchos de nosotros se hacen tormentas cuando no tenemos la necesidad o la provisión de poderla suplir. Qué hermoso es decir cuando una tía te habla de México, oye, se murió la tía tal, ¿me ayudas para el entierro? Ahí te van $200 o 1,000 o 2,000. Pero cuando lo tienes ahí te van $1,000, no 1,000 dolores. Son dólares, no dolores. Cuando estás preparado, es hermoso, pero ¿qué pasa? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Sabes cuántas veces ha fallado ese orden en los últimos 3,000 años? ¿Qué crees? Navidad este año cae en diciembre.
¿Sí sabías? Regalos. Qué hermoso es dar un regalo que no te persigue hasta marzo o abril, porque lo debes. A veces nos vamos de vacaciones y regresamos, nos vamos en febrero y en agosto estamos pagando la piña colada que me tomé en la playa 8 meses después. Esa piña colada no me supo tan rica porque no tenía para pagar esta piña colada. No tenía, pero ¿qué quise? Me fui. Y lo que hice este curso mucho es que queremos impresionar a gente que ni nos cae bien. Queremos ser algo para alguien más porque el mundo así es y no es así. Hermano, el tema no es ahorrar y acumular y acumular. De hecho, Cristo tiene palabras fuertes para aquel que agarre el dinero así. Es una ilustración cursi, me parece un poco. Pero Cristo tiene palabras para quien agarra el dinero así. El acumular es esto. Le queda un poquito más. Cristo dice, estar prevenido, ser proveedor es estar así. Así. Hay una gran diferencia entre ser proveedor para hacer una bendición que simplemente acumular y acumular. Dios no quiere eso. Dios sabe que si nos morimos mañana, no nos llevamos nada. Pero ¿sabes qué sí pasa? Plantamos árboles que le traen sombra a alguien más. Uno de mis mentores más grandes en mi fe, esta semana regresa a Estados Unidos. Lleva 25 años en África. Y uno de sus lemas es ese. Y me decía esta semana, llevo 25 años plantando un árbol que a veces no le vi fruto, pero le va a dar sombra a alguien más. Yo te invito a pensar que este tema de estar prevenido genera mucho más paz de la que creamos tener. Es triste que un familiar tenga una enfermedad terminal, pero es mucho más triste no tener para pagar el bendito hospital para que se trate. ¿Te ha pasado? En mi familia nos hemos quedado a veces sin nada porque una pastilla de quimioterapia costaba 25,000 pesos. Y uno dice, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo... Esa es la mentalidad de Dios, de proveedor. Por eso hay momentos en la Biblia cada 50 años que Dios decía, año de perdonar las deudas. Imagínate que le debes a alguien y te dijera, cero, borrón y cuenta nueva. Hermano, borrón y cuenta nueva. Hoy hablamos de un tema que si nos confundimos pudiéramos pensar que no es importante. Sí es importante. Sí lo es. Sí es importante poder generar amor a quien amor necesita de vez en cuando. Poder proveer a alguien que está en necesidad. Tener la paz de que las cosas a su tiempo llegan y no tienen nada de malo. Los rines de tu troca no son del diablo. No es nada malo. La bolsita con la LB no es malo. No estamos hablando de cocaína. Es algo bueno. Y los carros con asientos de piel son comodísimos. Y hay unos que en el invierno se calienta el volante y manejas tan a gusto. No es cocaína, no es nada malo. Pero a su tiempo, cuando todo está cubierto, vale la pena si es que Dios te guía por ese camino. Uno cree que el dinero cambia a la gente. No es cierto. El dinero es el medio. Yo conozco gente rica que es terriblemente pedante y gente pobre que es peor. Y conozco gente rica que es tremendamente hermosa, que parecen ángeles caídos del cielo, y conozco ángeles caídos del cielo que no tienen un centavo. Termino con esto. En la época en donde, no os puedo decir esta historia.
No lo tenía pensado, pero el Espíritu igual y me está diciendo. En la época donde mi amigo me ayudó a pagar la renta, una de las personas con las que trabajaba en la calle le llegó su cheque que le llegaba cada mes. Y mis amigos de la calle les duraba 1 o 2 días lo que les llegaba. Unos porque compraban lo que no debían y otros porque simplemente era tan estresante la pobreza que compraban algo para entretenerse. Y esta amiga, sin saber, me dijo, vamos a Whataburger a comprar una hamburguesa. O sea, imagínate, la persona que trabaja para ellos, que no tiene para comer ese día, que te diga, yo te la invito. Así es el reino de los cielos. Hoy te invito a ponerte en pie, vamos a tomar la cena del Señor. Esto hermano, hermana, amiga, si nos visitas, para esto nos reunimos aquí. Esto es lo más importante. Lo más importante. No nos reunimos para un buen mensaje o para una buena música. Lo más importante que reconocemos el día de hoy es que Cristo vivió y murió por nosotros. ¿Y sabes qué es hermoso? La cruz no es un plan de emergencia. Es decir, a Dios no se le salió de contexto la historia y dijo, ¿ahora qué hago? Desde un principio, dice la palabra, Dios tenía planeado que iba a enviar a su hijo a la cruz por nosotros. Su hermana Norma y Elma cada mes que nos toca la cena nos hacen un pan riquísimo. Y siempre me gusta ponerlo aquí abajo. Así que si no nos has acompañado antes, esta es una mesa abierta a todos. Es una mesa que no tiene restricciones. Inclusive hoy que estás con tu familia, pasa con tu familia. Explícale a tus hijos de qué se trata. Se van a emocionar solamente por abrir el vasito. Está bien. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. Yo te invito el día de hoy a darte cuenta que esto, bien entendido, genera el querer ser proveedor para quienes amamos. Amén. Padre Dios, esta tarde te doy gracias, Señor, porque podemos estar aquí todos reunidos, Señor, y escuchamos a los niños correr y a los niños llorar. Padre Dios, al mismo tiempo estamos aquí algunos padres frustrados porque quizás estamos en la edad en donde es difícil, Señor, y pareciera que no tenemos tiempo para nosotros, Padre Dios. Señor, también vemos aquí gente que estamos desesperados sin saber por dónde y hacia dónde es el camino, Señor. Señor, vemos otros que estamos agradecidos por lo que has hecho esta semana en nuestras vidas, Padre Dios. Señor, cualquiera que sea la situación que estemos encontrando cada uno de nosotros, Padre, hoy te pido, Señor, trae paz, Señor, trae bendición a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestros cuerpos, a nuestra mente, Padre Dios. Señor, ayúdanos a vivir no solamente pensando en lo que pasará hoy, Señor, pero tener una imagen, Señor, de que lo mejor está aún por venir, Padre Dios. Señor, entendemos que habrá tormentas que no esperamos, Señor, que no sabemos ni de dónde ni cuándo vendrán, Padre Dios. Y en esos momentos, Padre Dios, yo te pido que nos ayudes a recordar que tú estás en el bote, Padre Dios. Que tú no te bajas en ningún momento, Señor, que nada te espanta, Señor. Padre Dios, para aquellos que hemos creado tormentas en nuestra vida innecesarias, Padre, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre Dios, danos fortaleza, disciplina, Señor. Guíanos en tu camino, Padre Dios. Mientras tanto, Dios, hoy comemos de tu mesa. Recordamos tu presencia y lo más importante en nuestra vida, Padre Dios, que eres tú. Dios, te pedimos que bendigas este momento, Señor. Hazlo especial para nosotros y para nuestras familias, te lo pedimos, Señor. En el precioso nombre de aquel que fue a la cruz para morir por nuestros pecados.
Amén. Hermanos, mientras tomamos el pan en la tormenta en la que estás, Jesús está tan preocupado que está dormido en el bote. Está tan en control que está tomando una siestecita, que ya sabe lo que necesitas y en lo que te ha puesto. Así que los invito durante esta canción a pasar aquí enfrente, y si quieres tomar de este pan o de los que tenemos aquí, eres más que bienvenido. Adelante.